Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo. En este segundo video voy a seguir hablando sobre etapas típicas en el procesamiento digital de señales y en particular voy a explicar algunos conceptos relacionados con la conversión analógico-digital, qué características y problemas presenta. Empecemos. El conversor AD bien, lo vamos a dividir en dos partes, un circuito que se llama Sample and Hold y el conversor analógico digital per se. El objetivo de este bloque, del Sample and Hold, es el de mantener por un tiempo determinado un valor de tensión eléctrica a la entrada del conversor analógico digital. ¿Por qué? Porque la conversión bien, que hace este bloque de un valor de tensión a un valor binario toma un tiempo, digamos, no se hace en un tiempo cero, sino que es un tiempo finito. Entonces el bloque Sample and Hold lo que hace es mantener al menos ese tiempo finito la muestra de tensión para que el conversor analógico digital pueda llevar a cabo la conversión. El conversor, a su vez, lo vamos a dividir en tres etapas. Lo vamos a modelar en estas tres etapas. En la conversión en sí, vamos a decir que este es un conversor ideal que toma una muestra de tensión, en este caso x sub 0 de t, y nos entrega un XDN. Este XDN después pasa por un cuantizador. A este valor digitalizado le va a dar un valor posible dentro de los posibles valores, y los posibles valores van a depender de la cantidad de bits que tenga el conversor analógico digital. Finalmente hay una etapa del coder, que es el que va a tomar este string de bits, X sombrerito, y los va a acomodar a un tipo de sistema de numeración, digamos. Binario con signo, sin signo, complemento a 2, punto flotante. ¿El cuantizador qué es? En este caso vamos a ver un cuantizador espaciado uniformemente. Esta sería la respuesta o la función del cuantizador. A esta función la vamos a llamar Q de x. ¿Qué hace Q de x? Estos son los x y estos delta. ¿Qué son los delta? Los delta es el rango de voltaje, ¿no?, que tiene el conversor analógico digital a su entrada, dividido la cantidad de palabras, la cantidad de números que vamos a poder representar, que va a estar en función de la cantidad de bits. Si es un conversor de 8 bits, entonces vamos a tener 2 a la 8 posibles números con los cuales vamos a poder representar el voltaje, el rango de voltaje que supongamos que va de 0 a 5 voltios. ¿Okay? Este delta podemos hablar que está en valores de milivolts generalmente. ¿Qué nos dice esta gráfica? Este X que está acá sería la tensión de entrada al conversor analógico digital. Podemos tener valores positivos o negativos. Entonces tenemos de menos delta sobre 2 a delta sobre 2. Todas las tensiones que estén en ese rango se les va a asignar un valor de 0. Por ejemplo, valores de delta sobre 2 a 3 delta sobre 2 van a valer delta. Todo lo que caiga en este intervalo solamente puede tomar valores delta. En este caso estamos considerando, por ejemplo, un conversor analógico digital de 3 bits. Y fíjense que acá, lo que está a la derecha, estas dos columnas que vemos acá, este sería el trabajo del coder. El coder va a tomar los bits que le entregue el quantizer y según el tipo de coder puede decir, bueno, si soy complemento a 2, todo lo que caiga entre menos delta sobre 2 y delta sobre 2, para mí ahora esto va a valer 0. Y si es binario puro, donde el 0 está en el menor valor que puede tomar, en este caso tomará el valor de 1, 0, 0, es decir, de 4 en decimal. Acá lo que tenemos también es otra forma de ver lo mismo. En línea sólida, una señal en tensión que nosotros queremos discretizar. La grilla esta que vemos está separada por los delta en i y por el tiempo en x. Los puntitos son los posibles valores con los cuales se puede representar esta señal a medida que sale del cuantizador. Por ejemplo, tenemos valores que van de 0 a 31,25 y también hacia menos 35. Y acá en el eje de t tenemos el tiempo, con los diferentes intervalos de tiempo de muestreo. Cuando la señal pasa por el tiempo 0, vale un x0, que se ve que es bastante aproximado al valor que le corresponde. A su vez, cuando la señal valga esto, se le va a adjudicar este número binario. Cuando estamos en x1, vemos que ya al posible valor que se le puede asignar está cerca, pero bueno, ya no está tan cerca como el x0. Esta distancia sería el delta.
Para X2 también, ya la diferencia se ve que es mayor. Para X3, X4, ya, bueno, y así sucesivamente. Bueno, si hacemos la diferencia entre el posible valor que podemos representar y el valor real, vemos esta gráfica. Este en realidad es el error, y fíjense que el error varía entre un delta y un menos delta. ¿A qué les recuerda esta gráfica? Piensen. En la gráfica de arriba tenemos una señal senoidal que está perfectamente digitalizada. Y en la gráfica de abajo tenemos la misma señal pero cuantizada para 3 bits. Es decir que solamente tenemos 3 bits para representar la señal que vemos arriba. Si nosotros hacemos la diferencia entre la figura A y la figura B, vamos a obtener la figura C. Fíjense que cuando hacemos la diferencia, toda esta parte no aparece en la señal cuantizada, está como mochada. En cambio en la parte negativa sí aparecen un poquito más. ¿A qué se parece esto? Y vamos a la otra. Las figuras C y D son la diferencia entre la señal original y la cuantizada. La C cuantizada con 3 bits, la D cuantizada con 8 bits. Bueno, tiene pinta de ruido, ¿no? Eso es lo que a la idea que quería que ustedes llegaran. Tiene pinta de ruido. Es decir, que el hecho de cuantizar una señal, uno puede considerar que le está metiendo ruido a la señal. Este sería el modelo del error del cuantizador. Este es el cuantizador, donde tenemos XN y sale un X sombrerito. Y vamos a decir que lo vamos a modelar como un XN que le sumamos ruido, un EDN, y obtenemos un X sombrerito que será XDN más EDN. Este es el modelo de ruido aditivo para el cuantizador. Entonces lo que hace el cuantizador en realidad es empeorar nuestra señal original, básicamente porque le agrega ruido. Bueno, vamos a ver ahora qué nivel de ruido le agrega y vamos a ver en función de qué están estos niveles de ruido. Entonces vamos a definir la precisión del cuantizador, que es el delta que vimos anteriormente, que ahora lo vamos a decir que es igual a Q. Esto lo hago porque en la referencia 2 de la bibliografía el autor usa Q en vez de delta, pero es lo mismo. Decimos entonces que Q es igual al rango de voltaje total, supongamos de 0 a 5 voltios, dividido la cantidad de números que puedo representar, que es igual a 2 por el valor pico sobre 2 a la B, donde B es la cantidad de bits que tiene el conversor analógico digital. Yo lo que quiero definir es una relación señal a ruido entre la señal original, la señal que entra al conversor analógico digital, y el ruido que le estoy agregando, ¿bien?, al cuantizarla. En definitiva, quiero definir la relación señal a ruido del conversor analógico digital. Esto, imagínense que es una caja que entra la señal original, sale la señal con ruido. La relación señal a ruido justamente relaciona esos dos valores, entrada y salida, pero en valores de potencia. Como Q es un valor aleatorio, vamos a usar una versión de estadística, ¿bien?, para definir la relación señal a ruido. Esta relación, digamos, relaciona varianzas, ¿bien? En vez de potencias tenemos que utilizar varianzas. La relación señal a ruido es logarítmica, entonces 10 logaritmo de 10 de la división entre la varianza de la señal de entrada dividido la varianza del ruido de cuantización, es decir, la varianza de ese EDN que vimos en la filmina anterior. Ahora vamos a tratar de definir ese valor de varianza, le vamos a llamar la varianza del conversor analógico digital. Esta varianza se define de la siguiente manera. En primer término vamos a proponer un modelo para el error. En realidad vamos a proponer un modelo probabilístico. Nosotros vamos a decir que el error de cuantización tiene una distribución uniforme. Lo que vemos acá en esta figura es la función de densidad de probabilidad. Como máximo vale 1 sobre Q y en los extremos tenemos Q sobre 2 y menos Q sobre 2. Acuérdense que Q es la precisión. Lo que vemos acá es la varianza de una variable uniforme. Se resuelve de esta manera, digamos. Es una ecuación que está en los libros. Es E menos la media al cuadrado por P diferencial E. P de E es esta función que vemos acá. En definitiva, si ustedes operan, van a llegar a esta expresión. Q al cuadrado dividido 12. Entonces cambiamos Q por esta expresión. 2 tensión pico dividido 2 a la B. En definitiva, obtenemos esto, es lo que nos interesa. La tensión pico al cuadrado dividido 3 por 2 a la 2B. Este es el valor de la varianza del ruido de cuantización, del ruido que inyecta el conversor analógico digital a la señal. Ahora vamos a definir lo que se conoce como factor de carga.
por sus siglas en inglés LF. Lo vamos a definir como la potencia eficaz, el root mean square de la señal, dividido la tensión pico de esa señal. Esto a su vez lo podemos volver a definir en términos de la desviación estándar, como la desviación estándar dividido el valor pico de la tensión. Entonces, pasando este valor a varianzas, lo único que tenemos que hacer es, despejar la desviación estándar y elevar al cuadrado, elemento a elemento, miembro a miembro, perdón. En definitiva, llegamos a esta expresión que tenemos bien abajo, esto que está acá, que es 20 logaritmo del factor de carga más 4.77 más 6.02 dB por la cantidad de bits del conversor analógico digital. Veamos algunas consideraciones de la relación señal a ruido. Esta es la expresión que encontramos en la filmina anterior y lo que nosotros queremos es mejorar la relación señal a ruido a través del uso de esta fórmula. Yo les pregunto, ¿uno qué desea? ¿Que la relación señal a ruido sea grande o que sea pequeña? Claro, lo que uno quiere es que la relación señal a ruido sea lo más grande posible. Entonces lo que queremos es tratar de aumentar este valor utilizando esta fórmula. ¿Qué podemos atacar acá? Veamos. Tenemos el factor de carga, tenemos una constante y después tenemos 6 por la cantidad de bits. Acá en la constante no hay nada que hacer. Tenemos estos dos términos mediante los cuales podemos ver de qué manera podemos a su vez obtener la relación señal de ruido más grande posible. Focalicémonos en el primer término, en el factor de carga. Para que este término sea grande, uno quisiera que la potencia efectiva de la señal fuera muchísimo más grande que la tensión pico. Esto a veces no es posible porque pensemos que hay límites físicos. Uno a un conversor analógico digital no le puede entregar mucha potencia efectiva porque los circuitos de los conversores AD son de baja potencia. Generalmente la potencia efectiva va de la mano de la tensión pico. Si crece uno, crece el otro, digámoslo así. Por otro lado, lo que también nos está diciendo este término es lo siguiente, que si nosotros entramos con una potencia muy pequeña respecto a la tensión pico, obviamente que la relación señal a ruido se va a decrementar. ¿Y qué nos quiere decir eso? Bueno, que un conversor AD sería una muy mala idea alimentarlo con una señal de milivoltios. Entonces siempre tenemos que tratar de atacarlo con la mayor potencia efectiva o, dicho de otra manera, con la mayor tensión pico. Y veamos ahora este término. ¿Qué nos dice ese término? Nos dice que por cada bit que tenga el conversor AD, la relación señal a ruido va a tener una ganancia de 6 dB. Esto quiere decir que más bits mejora la relación señal a ruido del conversor AD. Y una pregunta que nos vamos a hacer es si más bits es mejor. Bueno, y otras cosas a tener en cuenta, otras fuentes de ruido, es que se considera que la tensión máxima es igual a la tensión pico, es decir, que siempre estamos trabajando con la tensión pico y esto no es así. En audio, tal vez la tensión pico llega con un golpe de batería, pero después la canción entra en una especie de silencio, entonces no estamos permanentemente trabajando en los picos de tensiones, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier tipo de señal. Algo que hay que tener en cuenta es que en el modelo que planteamos consideramos que la función de densidad de probabilidad del error de cuantización tenía una distribución uniforme. Esto es una suposición y por ahí para ciertas aplicaciones no es válida. Por tanto, lo que se suele hacer es a la relación señal a ruido que se obtiene con la ecuación 9, se la decrementa entre 3 y 6 dB. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna pérdida en la relación señal a ruido por algunas consideraciones que no hemos tenido en cuenta. Veamos en particular el ejemplo de la relación señal a ruido de una señal senoidal. La potencia efectiva de una señal senoidal es igual a la tensión pico dividido la raíz cuadrada de 2. Llamamos de nuevo a la ecuación de la relación señal al ruido, reemplazamos acá el factor de carga y obtenemos esta expresión. En este caso, el aporte que está haciendo el factor de carga es negativo, es de menos 3 dB. ¿Por qué pasa esto? Acá la potencia efectiva en realidad es un 70% de la tensión pico, entonces este valor va a ser negativo, entonces el aporte es negativo. Bueno, esta es la expresión que obtengo al final, 1.76 más 6.02 por B, por la cantidad de bits. Esta sería la expresión válida solamente para una señal senoidal. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos un amplificador de audio cuya relación señal a ruido es de 110 dB. Este dato nos lo provee el fabricante del amplificador. Por otro lado, tenemos un conversor AD de 24 bits que en el mercado son considerados como conversores para audio profesional. Vamos a utilizar este conversor AD
para digitalizar la salida del amplificador de audio. Además, el amplificador de audio lo vamos a excitar con una señal sinusoidal. Por tanto, podemos utilizar la expresión que encontramos en la filmina anterior, pero vamos a agregar un -3 como un factor de seguridad por algunas consideraciones que no hayamos tenido en cuenta. El valor que obtenemos de la relación señal de ruido, para este ejemplo particular, es de 143.24 dB. 143 dB. En dB, el valor de la relación señal de ruido del conversor AD es mayor que la relación señal de ruido del amplificador que queremos digitalizar. ¿Qué pasa si nosotros restamos ambos valores en dB y lo dividimos por 6? Esto nos da 5.5 bits. ¿Qué quiere decir estos 5.5 bits? Estos son los bits que vamos a dedicar para ver ruido. ¿Por qué? Y porque tenemos una señal con una relación señal de ruido de 110 y tenemos por otro lado un conversor AD con una relación señal de ruido mayor de 143 dB. Con esta cuenta nosotros sabemos que más o menos vamos a utilizar unos 5 bits para ver ruido. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque estos bits en algún momento los tenemos que descartar, porque nosotros no queremos ver ruido. Por otro lado, supónganse que queremos usar un conversor AD de 10 bits en este ejemplo. Con 10 bits, la relación señal de ruido ahora de nuestro conversor AD va a ser de casi 62 dB, lo cual nos va a dar que nos faltan, en este caso, 8 bits. Nos quedamos cortos en 8 bits para muestrear la salida de este amplificador de audio. ¿Esto qué quiere decir? Por otro lado, que estamos deteriorando bastante, en principio, la calidad de la señal que estamos muestreando. En síntesis, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que la cantidad de bits que tiene que tener un conversor AD tiene que ser tal que nos provea una relación señal de ruido que sea mayor o igual a la relación señal de ruido de la señal que queremos muestrar. Bien, siempre tenemos que estar 6 dB arriba de la relación señal de ruido de la señal, bien, porque esto implica un bit. Nosotros tenemos que tener un bit de salvaguarda, si se quiere, de más, pasarse un poquito, digamos, para mostrar la señal correctamente. Nosotros podemos saber cuántos bits vamos a dedicar a ver ruido y esos bits hay que tirarlos. ¿Cómo los eliminamos? Con este código en C hacemos un desplazamiento a la derecha de 5 bits, tiramos esos 5 bits y el resultado lo volvemos a guardar en ADC Read. Hasta acá llega esta clase, espero que les haya gustado, que estén muy bien.